Advertencia. Esta historia está basada en hechos de ficción, pero puede tocar temas sensibles. Recomendamos discreción. En este canal revelamos las tragedias que el brillo de la fama no deja ver. Los crímenes silenciosos, los engaños de la industria, los falsos seguidores y los monstruos disfrazados de fans. Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguna historia real que te haga cuestionar todo lo que ves en redes. Cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que el amor debería estar prohibido para los idols? ¿Somos los fans responsables de lo que viven las celebridades? ¿Quién fue el verdadero culpable aquí? Mira la historia completa a continuación y descubre cómo una simple fotografía cambió para siempre el destino de dos almas jóvenes. En las calles de Busan, entre el bullicio del mercado y los callejones iluminados por faroles de papel, 4 niños jugaban a ser estrellas. Kim Jisoo, Park Min-jae, Lee Hyun-woo y Choi Tae-seok compartían una pasión ardiente por la música y el baile. Con escobas como micrófonos y coreografías copiadas de los videos musicales, imitaban a los grandes del K-pop frente a una audiencia imaginaria. Jisoo, con apenas 9 años, era el más soñador. Pegaba afiches de sus bandas favoritas en su cuarto y cada noche cerraba los ojos imaginando una ovación que sacudía estadios. Sus padres, humildes vendedores ambulantes, veían en su pasión una posibilidad de un futuro distinto. Cuando las agencias comenzaron a abrir castings, se inscribieron sin dudarlo. El primero fue un fracaso, el segundo también. Muy jóvenes, decían, pero no se rindieron. En uno de esos viajes a Seúl, Empire Talent Korea notó algo en Jisoo, una chispa, una disciplina feroz. Fue aceptado. A los 11 años, dejó su hogar y amigos para comenzar su camino como trainee. Su madre lloró al despedirse. Su padre simplemente le dijo: «Hazlo valer». Así comenzaba una nueva vida, lejos de casa, con una sonrisa cargada de ilusiones y un corazón que aún no comprendía el precio de los sueños. La sede de Empire Talent Korea en Seúl no parecía una prisión. Desde fuera, era un edificio moderno, lleno de oportunidades y sueños por cumplir. Pero en su interior, entre salones de ensayo, dormitorios compartidos y cámaras de seguridad, se ocultaba el verdadero rostro de la industria, una maquinaria que moldea ídolos a costa de su humanidad. Kim Jisoo llegó con apenas 11 años. Desde el primer día, entendió que había entrado en otro mundo. Los entrenamientos iniciaban a las 5:00 am y terminaban pasada la medianoche. Tenían 4 horas de sueño y ningún día libre. Los salones estaban cubiertos de espejos. Cada error quedaba expuesto. Cada fallo podía costarte el lugar. Los entrenadores gritaban, exigían, humillaban. Una sola nota mal entonada o un paso fuera de ritmo bastaba para repetir la rutina durante horas. Las reglas eran claras: prohibido llorar, prohibido quejarse, prohibido enamorarse y, sobre todo, prohibido fallar. Vivían en dormitorios colectivos, 10 chicos por habitación, compartiendo el mismo aire, los mismos miedos. Cada semana, las evaluaciones eliminaban a los más débiles. Jisoo recordaba el rostro pálido de un chico que fue despedido por subir 600 gramos. Nunca lo volvió a ver. Nadie preguntaba por los que se iban. Era un pacto silencioso de supervivencia. Los únicos momentos de paz eran las llamadas telefónicas semanales de 3 minutos a casa. Pero incluso esas llamadas estaban monitoreadas. Jisoo intentaba sonar feliz para que su madre no se preocupara. Mentía. Siempre mentía. Un día, Park Min-jae, uno de sus amigos de la infancia, fue rechazado de forma definitiva. Jisoo lo vio empacar en silencio.
Se abrazaron sin palabras. Min-jae solo le dijo: «Si tú llegas a debutar, no dejes que te maten por dentro». Ese consejo se le quedó grabado. Pasaron los años. Jisoo cumplió los 14. Su rostro ya no era el de un niño. La agencia comenzó a trabajar su imagen. Cirugías menores, blanqueamiento dental, rutinas estrictas de piel. Pesaba apenas 49 kilos y lo obligaban a mantenerse en 47. Si pasaba ese límite, perdía privilegios, incluso comida. Tenía que fingir estar bien, siempre bien. En público, una sonrisa. En privado, un silencio cargado de dolor. Pero había algo que mantenía viva su voluntad: el debut. La promesa de que, si resistía un poco más, si era perfecto, si obedecía, algún día subiría al escenario. Y en el fondo, Jisoo seguía soñando con estar ahí, frente a miles de personas, cantando lo que llevaba en el alma. Y entonces, cuando estaba a punto de rendirse, llegó la noticia que cambiaría su vida. Kim Ji-soo, el director de la agencia, entró a la sala de ensayo. «Has sido seleccionado para debutar. Serás el vocalista principal de nuestro nuevo grupo, Sky Z». Ese día, Jisoo no lloró, no sonrió, solo bajó la cabeza y dijo: «Gracias, haré lo que sea necesario», y lo haría. Aunque no supiera aún que, al lograr su sueño, también había comenzado su verdadera pesadilla. Durante un fan meeting en Seúl, algo fuera de lo común sucedió. En medio de una multitud de admiradoras, sus ojos se cruzaron con los de Han Areum, una joven de su misma edad, tímida, con una mirada cálida que lo desarmó por completo. Solo le firmó un álbum y le dedicó un «gracias por venir», pero algo dentro de él se encendió. Areum logró colarse en sus pensamientos como nadie antes. Días después, en otro evento, volvió a verla. Ella lo esperaba. Parecía igual de nerviosa, pero esta vez se atrevió a hablar más. «Espero que no estés muy cansado», le dijo. Él solo pudo sonreír. Poco a poco, entre miradas furtivas y conversaciones breves a escondidas del personal de seguridad, nació algo más. Un amor prohibido. El riesgo era parte del encanto. Areum era distinta a todo lo que Jisoo conocía. No le importaba la fama, no quería su dinero ni su atención como ídolo. Solo quería conocerlo a él, al chico detrás del maquillaje y los focos. Con ella, Jisoo volvía a sentirse humano. Pero el amor siempre deja rastros. Quien lo notó primero fue Yoon Jae-hee, una trainee que había sido amiga de Jisoo desde la infancia, pero también quien lo amaba en silencio. Jae-hee, al ver que Areum había capturado el corazón que ella deseaba, no pudo soportarlo. Una noche los siguió en secreto y les tomó una fotografía tomados de la mano. Al día siguiente, la imagen circulaba por las redes sociales, y así comenzó el principio del fin. El sol apenas despuntaba cuando la noticia explotó en redes sociales como una bomba. ¿Kim Ji-soo, de Sky Z, tiene novia en secreto? La imagen era clara, casi poética. Jisoo y Areum, tomados de la mano, caminando entre sombras en un callejón trasero del recinto donde se había celebrado un showcase. No había forma de negarlo. La mirada de él, el leve gesto protector. Todo hablaba por sí solo. El fandom enloqueció. Los mensajes se dividieron entre corazones rotos y ataques despiadados. «Nos traicionaste, Jisoo. ¿Cómo te atreves a jugar con nuestras emociones? Esa chica solo te arrastrará a la ruina. Déjala». La cuenta de Areum fue invadida con amenazas. En cuestión de horas, sus datos personales, número de celular y dirección fueron expuestos. Los fans más extremos la esperaban fuera de su universidad con pancartas que decían «fuera del camino» y «no eres digna de él». Areum temblaba cada vez que salía de casa.
Su madre le rogó que se alejara. Su padre pensó en mudarse. En la sede de Empire Talent Corea, la reacción fue aún más brutal. ¿Cómo se te ocurre?, gritó el director general mientras arrojaba el celular de Jisoo contra la pared. ¿Tienes idea del contrato que firmaste? Tu imagen vale millones. No eres un adolescente con hormonas, eres un producto. Jisoo no dijo nada. Estaba de pie, con los ojos bajos, escuchando cómo su carrera se derrumbaba palabra tras palabra. A partir de ahora, estás en régimen de castigo. Se cancela tu participación en los programas de variedades y se suspende tu actividad en redes. Si en una semana esto no se controla, tu contrato será revisado. Esa noche, encerrado en su habitación dentro del dormitorio de trainees, Jisoo lloró como no lo hacía desde niño. No por el castigo, no por su imagen. Lloraba porque sabía que Areum estaba sufriendo por su culpa. Areum intentó llamarlo, pero su número estaba bloqueado. Cada intento era interceptado por los managers. Cada carta, rota antes de llegar a sus manos. Comenzó a escribirle mensajes por redes falsas, con nombres inventados. A veces lograba enviárselos por medio de fans aliados, otras simplemente quedaban en el limbo digital. Lo obligaron a grabar un video pidiendo disculpas. Quiero decir que lo siento por causar preocupación. Las imágenes no muestran nada más que una coincidencia desafortunada. Amo a mis fans y mi única prioridad es SKIC. Su voz temblaba. La mirada apagada. Areum lo vio desde su cuarto. Lloró tanto que vomitó. ¿Por qué me abandonaste?, susurró entre sollozos. Pero ella no sabía que él también estaba sufriendo, encarcelado por un sistema que no perdonaba debilidades. Yoon Jae-hee, mientras tanto, observaba todo desde las sombras. Nadie sabía que ella había sido quien filtró la imagen. Nadie sospechaba que el rostro angelical de la trainee modelo escondía un corazón consumido por la envidia. Una noche, Areum recibió un mensaje desde una cuenta anónima. Si lo amas, déjalo, o él caerá y tú caerás con él. La paranoia la consumía. No sabía en quién confiar. Las amenazas seguían llegando. En la universidad, los profesores comenzaron a evitar mirarla. Las compañeras la aislaban. Areum, que antes era alegre y segura, ahora era un espectro. En paralelo, Jisoo se desplomaba por dentro. En el escenario, seguía bailando, sonriendo, cantando, pero por dentro ya no estaba ahí. Min-jae intentaba sostenerlo. Aguanta, por favor, esto pasará. ¿Y si no pasa? ¿Y si nunca la vuelvo a ver?, preguntaba Jisoo con los ojos vacíos. Entonces lucharemos. Tú no naciste para rendirte. Pero el sistema no perdona. Una nueva cláusula apareció en su contrato. 0 relaciones sentimentales por un periodo de 5 años bajo penalización económica total. Si firmaba, seguiría en SkyZ. Si no, sería expulsado sin indemnización. Era una condena disfrazada de oportunidad. La decisión pesaba como una lápida sobre su alma. Sin embargo, decidió retirarse del grupo. La noticia no agradó al público. Aún así, con el tiempo, Kim Jisoo se convirtió en un fantasma. Después de dejar SKIZ, su nombre fue eliminado de la página oficial del grupo. Las cuentas en redes sociales borraron todo rastro suyo. Su rostro, que alguna vez decoró carteles y portadas, ahora era un tabú. En la industria del K-pop, la memoria es frágil y cruel. Lo que no produce dinero se descarta. Pasaba los días encerrado en un pequeño apartamento al sur de Busan. No atendía llamadas. No contestaba mensajes. Solo miraba la ventana por horas, como si esperara ver aparecer a Areum en la calle. No volvió a verla. No volvió a escuchar su voz. Quizás esta fue la única forma de protegerla, se decía a sí mismo.
hasta que la noticia llegó. Areum fue obligada a irse de su hogar. Sus padres, temiendo por su seguridad, le gritaron: «Nos estás arruinando la vida. Todos vienen aquí a insultarnos, a romper ventanas, a gritarte maldita». «Pero, ¿a dónde voy a ir?». «No lo sabemos, ya no puedes quedarte». Areum salió con una mochila y el orgullo destrozado. No tenía dinero ni conocidos dispuestos a ayudarla. Vagó por las calles de Seúl, durmiendo en estaciones, parques, bajo puentes. El invierno llegó sin piedad. Su cuerpo, débil y mal alimentado, comenzó a fallar. Tosía sangre, se desmayaba. Y un día, simplemente colapsó en la acera frente a una estación del metro. Fue llevada al hospital. Nadie supo su nombre, nadie la reclamó. Murió sola, en una cama de urgencias, rodeada de monitores que no pudieron salvarla. Tenía apenas 19 años. Alguien filtró su nombre. La noticia se viralizó. La chica que arruinó a Jisoo ha muerto. Karma. Bien hecho, el universo equilibra todo. Las redes sociales se inundaron de burlas, memes y risas. No hubo empatía, solo morbo y escarnio. Nadie preguntó cómo murió. Nadie se detuvo a pensar que era solo una joven que se enamoró. Kim Jisoo se enteró a través de una notificación automática. Areum Kang, la joven involucrada en escándalo con Jisoo de SkySet, fallece en hospital. Leyó y releyó el titular. Luego el silencio. No gritó, no lloró, no rompió nada. Solo cayó de rodillas en medio de su sala, con la carta de ella aún guardada bajo la almohada y un hilo invisible quebrándose dentro del pecho. Ella murió por amarme, y yo estoy vivo para odiarme. Desde ese momento dejó de comer. Cerró las cortinas. No respondió mensajes. No volvió a escribir música. El mundo ya no le decía nada. Hasta que un día sus padres lo buscaron. «Necesitamos que nos ayudes. Estamos sin dinero desde que dejaste el grupo». Golpearon. Gritaron. Nadie respondió. La policía tuvo que forzar la puerta del apartamento. Lo encontraron tirado junto a la cama, rodeado de frascos vacíos, con los ojos abiertos y secos, mirando al techo. Kim Jisoo había muerto hacía horas. Ninguna carta, ninguna nota. Solo un cuerpo vacío y una fotografía de Areum entre sus manos. Sus padres no lloraron, solo dijeron: «¿Ahora quién va a pagarnos las deudas?». El mundo volvió a olvidarlo con la misma rapidez con la que lo adoró. SkyZ siguió sin él. Otro miembro tomó su lugar, y el espectáculo continuó, impasible. Pero hay un rincón oscuro en Internet donde algunos aún recuerdan la historia de los dos. Dos jóvenes que se atrevieron a amar en un mundo que castiga el amor. Una historia que terminó con dos cuerpos fríos, dos nombres silenciados y una pregunta que todavía arde como una herida. ¿Vale la fama más que una vida? ¿Cuántas vidas más se deben apagar antes de que entendamos que detrás de la fama también hay corazones que sangran? Gracias por ser parte de esta historia cargada de misterio y tensión. Si aún no formas parte del canal, te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos relatos. Y si disfrutas este contenido, compártelo con quienes sabes que también aman los crímenes y el suspenso.